señores y señores, murmuros de la ciudad. Tenemos el gusto de recibir al profesor Candulia, como siempre. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Me alegro. ¿Por dónde nos vas a pasear hoy? Yo no sé si Porque te nos acordarás. paseás. Hace unas cuantas charlas atrás hablábamos sobre la historia de la Plaza Matriz. Sí. Y yo te contaba que justo ahí en el frente, en el edificio del Cabildo, se había firmado y se había presentado la primera Constitución de la República. ¿Te acuerdas? Aquella, la del cuadro, la gente elegantísima, tirando los sombreros al aire en señal de algarabía. La verdad es que esa Constitución no nos hizo demasiado independientes. No. Para empezar, tuvo que ser aprobada primero por Argentina y después por Brasil y después recién nosotros, porque si no, no nos dejaban para arrancar. Pero además estaba redactada a imagen y semejanza y conveniencia de las familias patricias más acomodadas, digamos, que se llevaban varias generaciones en el Cabildo. Y muchas de las cuales, lo decíamos la vez anterior, se enriquecieron hasta el delirio comprando, vendiendo y explotando gente negra, digamos. Al mismo tiempo, en la campaña, claro, estaba la gente de la campaña, el abuelo, los padres habían acompañado a Artigas, ellos mismos habían dejado la vida sacudiéndose el yugo de los portugueses que fueron llamados a que invadieran por los mismos patricios de Montevideo. Así que no querían un país centralizado en Montevideo porque iba a ser un yugo peor todavía que el de los españoles, los portugueses, los porteños. Así que la tensión empezó a subir y, claro, en pocos años estalló la guerra. Este país también. ¿Se puede hablar de una guerra entre los patricios, digamos, montevideanos y el resto? Es una manera de verlo. En realidad, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, primero que nada, que la mayoría de los países recién independizados terminan decidiendo con violencia qué modelo de país van a ser en el futuro. Pero además, en el Uruguay tenemos esta mala costumbre de ver nuestra historia como si fuéramos un planeta aparte, digamos. En realidad, esto que llamamos la Guerra Grande era parte de una guerra mucho más grande todavía. Sin ir más lejos, enfrentó a federales y unitarios en la Argentina durante muchos años, metieron mano. Cuanta potencia europea había en la vuelta, venían a meter los dos acá, cada uno defendiendo a su propia chacrita, digamos, ¿no? Así que, si uno lo mira desde acá, la cosa empezó cuando el general Rivera, Fructuoso Rivera, dio un golpe de Estado, sacó al presidente constitucional, que era Manuel Oribe en ese momento de la presidencia, y se sentó en el sillón él. Manuel Oribe se fue a la Argentina y se alió con Juan Manuel de Rosas, que era un dictador, pero representaba a los federalistas, digamos. Medio raro un dictador federalista, pero esto está lleno de contradicciones así. La cuestión es que a Oribe le fue bastante bien. Durante 3 años ganó unas cuantas batallas a favor de los federales. Y después se vino acá y en Arroyo Grande se enfrentó con el ejército de Rivera y le dio tremenda paliza. Así que Oribe se vino a Montevideo y le puso sitio. Se apostó en lo que la gente llamaba el Cerrito, porque estaba el cerro y después el Cerrito. Desde entonces empezó a llamar el Cerrito de la Victoria, que se implantó el sitio desde ahí. Fue el sitio más largo de toda la historia. Este país durante más de una década fue bicéfalo, imagínate. Tenía Oribe. 2 gobiernos, claro. Por eso la aduana también. Exacto, claro. El gobierno, fíjate, el ejército estaba más que nada apostado en el Cerrito de la Victoria. Después tenían en la Villa de la Restauración, que ahora es la Unión, tenía el aparato más político, y el puerto en el buceo. Por eso lo de la aduana de Oribe, digamos. La cuestión es que había 2 gobiernos, dos presidentes, 2 ejércitos, uno dentro de la ciudad y el otro en la campaña y en los pueblos chicos. La gente, aquí dentro la cosa se militarizó al mango dentro de la ciudad. La gente estaba aterrada al principio, digamos, porque, claro, mucho de lo que se estaban peleando afuera, digamos, del otro lado de los muros, eran sus familiares, sus hijos, se estaban reventando a balazo y cañonazo. Fue
fue durísimo ese momento. Y encima, fíjate vos, agárrate esto. Pero además era así Montevideo. Claro, exacto, era opresiva. 15 días después de instalado el sitio, apareció un cometa en el cielo. Pensé que ibas a decir un ovni, ya me estaba yendo al carajo. No, un cometa. Para la gente no era muy distinto. Sí, digamos. claro. Imagínate que nunca habían señal. visto una cosa como esa. Digamos. Parece que era enorme, que una cola que cruzaba medio cielo. Se veía, no había manera de no verlo, se veía... 15 días de comenzar la guerra. Exacto, hacia el oeste se veía como señalando al cerro y claro, se veía de todas partes, la gente aterrada. Vos sabés que por milenios, sobre todo en el viejo mundo, muchos pueblos veían los cometas como un presagio espantoso de hechos de sangre, enfermedades, cosas horribles. Y en ese contexto, claro, nadie podía ver eso como un presagio bueno. Eso fue lo que aprovecharon, imagínate, unas cuantas personas que quedaron, que en realidad simpatizaban con el ejército de Oribe, con los federales, pero no habían tenido tiempo de salir de Montevideo y se quedaron encerrados en la ciudad. Empezaron a dar manija, digamos, ya cundir la idea de que el cielo estaba anunciando que esto iba a terminar mal, que lo mejor era irse, que no ve que las señales del cielo están diciendo te lo están diciendo. Claro, que esto va a terminar en una carnicería horrible, mejor es disparar. Así fue que la gente empezó a aprovechar cualquier distracción para irse de la ciudad. Y ahí se dio una cosa rarísima. O sea que además de los que le mataban y que morían en los enfrentamientos, de Montevideo también empezó a salir gente a irse para el lado de Oribe. Con el miedo de que verdaderamente aquello terminara en una masacre. Encima, fíjate vos, llegaban barcos repletos de europeos a meter mano en el tema de la guerra y había de todo ahí. Italianos, franceses, ingleses, portugueses, todo el mundo venía acá a meter mano. Así que se dio una paradoja rarísima, fíjate vos. Durante todo ese tiempo, menos de la tercera parte de la gente que vivía en Montevideo eran montevideanos orientales. Eran la gran mayoría europeos, venían de todos lados. Y había unos cuantos argentinos escapando del gobierno de Rosas, que los atrapó la guerra acá, unos cuantos negros y negras también, que vinieron porque no les quedaba otra, los trajeron a Prepo, y el resto eran orientales. La gente de los sitiadores cantaban una copla que lo traje acá para compartirla contigo. Dice, quien quiera hablar en francés, en catalán, vascongado, todo idioma atravesado y que no sepa quién es, y hallarse en un entremés o en un extraño museo, vaya hoy a Montevideo. Estas cosas cantaba la gente, fíjate vos. Y claro, era rarísimo. Domingo Faustino Sarmiento, que no podía ser más filo-europeo, el tipo protestaba, decía que en Montevideo no eran ni orientales ni tampoco argentinos, eran los europeos que habían tomado una puntita de América con la aspiración de expandirse a partir de ahí. La cuestión es que le vamos a dedicar un par de murmuros más. O sea que fundada Montevideo igual no éramos muy montevideanos, eran todos extranjeros. No. Esto de la defensa no eran. La gran mayoría no eran. Es un periodo del que no nos hablan mucho, no nos cuentan demasiado, pero fue capital, duró más de una década. La gente al principio estaba aterrorizada dentro de la ciudad, pero después empezaron a pasar las semanas, los meses, los años, y la gente recompuso como pudo una vida normal. Hay unas escenas... Se acostumbra. Claro, alucinantes que cuenta Isidoro de María, de gente tomando el té en los miradores de las casas más elegantes y al lado, 2-3 cuadras, digamos, pasando las murallas, gente reventándose a balazos y a cañonazo limpio, y la gente tomando el té siquiera miraban. Es decir, había que vivir de algún modo, yo qué sé. Bueno, le vamos a dedicar algunas charlas más, pero ahora antes de irnos... Y duró una década. Ahora, antes de irnos, me gustaría contarte algo que, lo creas o no, realmente pasó acá. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, una comedia de ciencia ficción. Yo sé cómo a nadie se le ocurre hacer una película con estas cosas, pero te juro que sucedió, y sucedió aquí, a pocas cuadras donde estamos ahora, en el estudio de Teleciudad. Resulta que en plena Guerra Grande, en el año 1844, llegaron a Montevideo 2 franceses. Eran empresarios y uno era ingeniero, qué sé yo, a golpearle la puerta al presidente Lamas.
venían con una carpeta, un proyecto militar ultra secreto. La carpeta venía firmada por el mismísimo general Paz, que era en ese momento el ministro de Guerra de la Defensa, así que había que prestarle atención. Recomendaba que se empezara a construir inmediatamente. ¿Qué? El proyecto eran los planos de un arma letal, un artefacto de última generación que iba a terminar con la guerra en cuestión de pocos días, porque iba a ser capaz de llevar la batalla directamente al campamento de los sitiadores. Eso sí, era un artefacto indestructible, pero tenía que ser construido en el más estricto secreto. Bueno, pues la MAS firmó, liberó los recursos a pesar de las estrecheces horribles que estaba viviendo la ciudad en ese momento, y la construcción empezó en unos galponazos que tenía el ejército, ¿te acuerdas que yo te había dicho que entre los muros de la ciudad y el cordón, en una línea que se había trazado, que era donde llegaban las balas de cañón, no se podía construir nada más que instalaciones militares? Más o menos por donde ahora está la Plaza Libertad, ahí había unos galponazos y ahí cercaron todo con madera y adentro empezó la construcción. Cuando todo eso empezó, todo el mundo sabía que algo se estaba haciendo ahí adentro, pero nadie sabía qué era. Así que imagínate, los chismes corrían como moscas en un frasco, era una cosa, la gente se arremolinaba alrededor de la reja esa que habían puesto, a ver si podían ver algo, al punto de que tenía que venir la milicia a dispersar 3 o 4 veces al día. Los padres mandaban a los hijos a que se treparan en los muros para ver si podían ver algo y después les contaran. Era, como nadie sabía qué era lo que se estaba haciendo ahí adentro, la gente le empezó a llamar, como se le ocurría, la cosa, el cantón volador, el martillo de Oribe, la máquina infernal. Nadie sabía de qué se trataba. Era tanta la curiosidad que los soldados sitiadores se venían del sitio. Se venían, claro, a chusmear, y le preguntaban a los vecinos, ¿y lo sacan o no lo sacan? Y parece que mañana, no, dicen que la semana que viene, parece que se atrasó un poco por la tormenta, pero ya lo sacan, ya en cualquier momento. Así pasaron los días, la semana, los meses. Cuando ya estaban enfilando al 4.º mes, finalmente una mañana tempranito, llegó el momento esperado por todo el mundo. Los portones, aquellos enormes, se abrieron y la gente contuvo la respiración. La cosa empezó a avanzar por donde ahora sería 18 de julio, derechito al cordón. Te lo vas a tener que imaginar, y la gente también. ¿Qué era? Imagínate, era una especie de cajón gigante dado vuelta así. Sí. Adentro había pisos con soldados apretujados. Un Troya, decís, como... Una cosa parecida, digamos, más burda, digamos, más tipo cajón de feria, así, digamos. Adentro había pisos, la gente, los soldados arremolinados ahí adentro con armas, municiones, todo eso montado arriba de 8 ruedas de madera y fierro. Y todo aquel armatoste gigante, imagínate 15 metros de largo por 6 de altura, era una cosa gigante, todo eso tirado por unas cuantas mulas que iban adentro del cajón. Claro, si no las mataban y se quedaban. Claro, la gente se empezó a arremolinar todo alrededor. La gente, algunos gritaban ¡viva la patria!, otros se reían a carcajadas, otros puteaban, era un caos aquello. No se podía creer. Metro a metro avanzando, claro. Vos imaginate, 18 de julio no era 18 de julio, no era una avenida, no era nada. Era un camino de tierra con pozos, piedra, había pantanos gigantes, uno enfrente a donde ahora está la Intendencia de Montevideo y otro enfrente a la Plaza de los Bomberos. Pantanos, se metía eso ahí adentro y no lo sacaban nunca más. Así que había que ir eludiendo como podían. Las ruedas se trancaban en las piedras, las mulas, imagínate, pobres bichos, encerrados ahí adentro, completamente a oscuras, no veían nada. Y encima, cada vez que se trancaba una rueda de esa, había que levantarla con palancas y reventar a las pobres mulas latigazos. Era una cosa, así que algunas se empacaban y no querían seguir más y ya está. No te puedo creer. Cada metro que avanzaba aquello era penoso.
marcha, finalmente logró ir llegando despacito, digamos, pasó el cordón, ahora está el Gaucho, digamos. Ah, bueno. Sí, pero la idea, fíjate vos... ¿Era llegar al Cerrito de la Victoria? No solo eso, no era cuestión de cortar campo, no se podía. Tenían que llevarlo hasta el camino de las Tres Cruces, donde ahora está el obelisco por ahí, y ahí arrancar por el camino que llevaba directamente al Cerrito, porque la idea era llevar la guerra al campamento sitiador, digamos. Claro. Pero claro, después de que entró un par de cuadras, digamos, más o menos por donde ahora está la iglesia del Cordón, ahí se detuvo, ahí quedó, digamos. Claro, llegar hasta allá, a ese ritmo, le iba a llevar 2 semanas. En ese tiempo la gente de adentro se muere de sed. Claro, ¿y las mulas? Las mulas de agotamiento, pobre, claro. La decisión que se tomó después, te la leo directamente del diario de campo de General Ventura Rodríguez, que estuvo ahí, uno de los protagonistas. Dice... La máquina estuvo 2 días parada frente al portón del centro, al final de los cuales el gobierno, convencido de la inutilidad del portentoso invento, mandó sacar aquel ridículo armatoste de las calles para meterlo otra vez en el corralón de donde había salido, deshacerlo y convertirlo en leña para los batallones. No me digas que no le pasé una miniserie. No te puedo creer, pero... Desopilante. No tenía ni idea. No, qué sé yo, hacían lo que podían. Mira, los franceses, viste, con un proyecto de ultra secreto, ultramoderno, yo qué sé. Bueno, la cuestión es que así fue la cosa. Antes de irnos, te quiero contar que este viernes... 2 cosas que te tengo que contar. Ahí va, 2 cosas tengo que contarte. Este viernes tenemos la última cena temática del año. La última cena. Castillo, la última cena. Ahí está. ¿Querés estar? ¿De verdad? No, que te pinte Da Vinci. No. Y va a ser en el Castillo Pitamiglio, ni más ni menos, con una gastronomía perfecta, y el tema es Navidad, solsticios y otros espíritus. Ahí nos traemos mitos, leyendas, historias populares de muchas culturas del mundo entero que explican por qué, desde milenios antes del nacimiento que creemos que estamos festejando, ya se chocaban las copas en estos últimos días del año. Yo se los decía. Exacto. Antes de que naciera. Si quieres saber por qué con precisión, bueno, pues ese es el momento. Nos va a divertir muchísimo. Y algo más. Y el domingo, a las 5 de la tarde, hacemos el último paseo del año, que es justamente Montevideo Secreto Cordón, donde vamos a contar esta historia y otro montón. Vamos a pasar por el medio de la Plaza de Toros, nos vamos a centrar en mitad de la batalla contra los ingleses, en la invasión de los ingleses. Vamos a conversar sobre un Cristo que aterrorizó a la gente como por 50 años. Imperdible. Ahí viernes en el Pitamiglio, domingo a las 5 de la tarde en la Explanada Municipal nos juntamos para caminar juntos por el Cordón. ¿Viernes ahora? Este viernes, 2 días. Sí, este viernes. Sí. Bien, correcto. Exacto. Y el domingo. Y ya ahí terminamos el año. Por el momento sí. Ya, hay que ¿cómo descansar. querés seguir haciendo laburar? No. Algún encuentrito más vamos a tener acá, por supuesto. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos días.